Oye, País, buenas noches, oye, País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, qué bueno que me acompañan para analizar juntos los temas nacionales e internacionales de interés local. Antes que nada, quiero aprovechar el inicio de este programa, de esta emisión de hoy, para dar mi pésame a la familia Navarro. Falleció en la noche de este miércoles el tronco de esa familia, don Andrés, 97 años, es el padre de buenos amigos, entrañable familia, parte de mi familia, de Andrés Navarro, de Josefina Navarro, mi comadre Josefina Navarro, gente y sus hermanos, gente buena, gente decente, gente honrada, gente de trabajo, gente que cree en el país. El tronco de esa familia, don Andrés, ha partido, pero ha dejado un legado en sus hijos, en sus nietos. Los hijos de Josefina son mis sobrinos. Nos unen lazos de amistad y de relación incluso profesional. Josefina Navarro comenzó conmigo en estas ediciones de programas de televisión cuando hacíamos Diario de la Noche en RNN en 2003, junto con Miguel Franjul. Ya Josefina Navarro había comenzado a trabajar conmigo desde antes en Última Hora, cuando yo dirigía Última Hora. Yo todavía era el subdirector de Última Hora. Ella entró jovencita, todavía con la leche en los labios, como se dice, jovencita, haciendo pininos, y se ha dado una gran profesional en el mundo de las comunicaciones y en el mundo empresarial, ya que su trabajo está más relacionado con la banca, pero ligado a la sensibilidad de las luchas, la sensibilidad de las luchas en favor de las mujeres, del desarrollo del país. Nuestro pesar de mi familia, de la familia de Oye País, a la familia Navarro por la partida de don Andrés. Miren, ese lío que se está por armar en Friusa, quizás no necesariamente violencia, pero pueden marcar acciones que podrían degenerar en situaciones futuras de cara a protestar por, supuestamente, este es el argumento, protestar por el tema de la presencia haitiana en República Dominicana. En la región este hay millares de haitianos viviendo allá, auge de la construcción principalmente. Mucho trabajo en muchísimas áreas, y la generalidad de los haitianos que vienen a República Dominicana, hay que decirlo, hay que entenderlo, son emigrantes económicos, que se han acomodado en esa franja que se llama Frusia, esa zona Friusa, en esa zona de Bávaro, donde hay una plaza comercial, donde hay unas tierras que eran, por así decirlo, prácticamente baldías, y allí hicieron su comunidad, que se dice que se han declarado como un estado prácticamente independiente, todo esto. Pero protestar allí e ir allí es un tanto peligroso, por lo que se ha planteado la forma de la protesta. Vamos allí, vamos, y además una gente que yo no sé cuál es la calidad que tienen. Aquí todo el mundo se erige en algo, en nacionalistas a ultranza. Vaya usted a ver. Pero he oído voces de gente, vamos a ir para sacar a los haitianos y vamos. Y están conformando la idea de hacer una gran demostración de fuerza contra la presencia de este enclave de haitianos allí en la región este. El productor de programas, Pablo Macchini, ha hablado sobre el tema. Y lo ha hablado en el sentido, después que las fuerzas del orden han anunciado que van a tratar de controlar que allí no pase nada fuera de lo pacífico, tranquilo. De hecho, se han enviado a la zona ya
fuerzas policiales y militares para tratar de tener un control de esa zona, de ese territorio, de ese lugar y evitar posibles confrontaciones o acciones de violencia. Pablo McKinney, en su comentario cotidiano que se llama, ¿cómo que se llama lo de Pablo McKinney? Dice Pablo McKinney, algo así es que se llama. La palabra de Pablo McKinney, gracias Rodolfo. Palabras de Pablo McKinney, enfoca el tema desde un ángulo con una advertencia clara. Lo comparto con ustedes a continuación. Si se tratara de protestar contra la presencia de haitianos ilegales en el territorio nacional, se marcharía hacia el Palacio Nacional, hacia Migración o las Fuerzas Armadas para exigir su repatriación. Se caminaría hacia las sedes centrales de los constructores, los empresarios agrícolas, de los talleres, las torres, hacia el Ministerio de Trabajo para que persiga la violación a su código laboral. Si se tratara de proteger la nación, esta marcha comenzaría en el altar de la patria, rumbo a la embajada de los Estados Unidos, pero no. Una orden en busca del desorden para promover la muerte no llegará a Friusa llena de patriotismo como los mártires del 14 de junio, sino de odio, vestidos de un uniforme militaroide de un color negro fascista como las hordas negras de Mussolini o las pardas camisas de Hitler. Esta oda a la violencia, este racismo permitido, esta negritud no admitida, solo busca un muerto. Se busca un muerto con el pretexto de defender la patria de quien con sus brazos la siembra y la construye. Lo de Friusa no es una protesta, es una incitación a la violencia y a la muerte. La Fuerza de Tarea Conjunta prohibirá las fiestas masivas, tanto públicas como privadas, en zonas de playa y balnearios durante esta Semana Santa, con el objetivo de reforzar la seguridad, garantizar la tranquilidad familiar y evitar inconvenientes a la ciudadanía en estos tiempos, a los que muchos prefieren acudir aprovechando el tiempo de asueto. Esta disposición contribuye a la protección del bienestar comunitario de las poblaciones con playas y balnearios y a la preservación de la seguridad de visitantes locales y extranjeros que aprovechan la época para acudir a espacios de atractivos turísticos. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró que el gobierno trabaja sin descanso para contener la expansión de la peste porcina africana en territorio dominicano. Pese a que se han reportado brotes en pocilgas de traspatio de al menos 7 provincias, el funcionario precisó que la enfermedad altamente contagiosa está controlada y que solo ha afectado grandes granjas. La Unión Nacional de Empresarios expresó su profunda preocupación ante la creciente inestabilidad del tipo de cambio que está afectando el mercado nacional e hizo un llamado urgente al Banco Central de República Dominicana para que considere implementar medidas correctivas inmediatas que frenen la depreciación acelerada del peso dominicano. Leonel Castellanos Duarte, presidente de la Unión Nacional de Empresarios, señaló que durante las últimas semanas los agentes económicos vienen observando con alarma el comportamiento errático del dólar estadounidense frente al peso dominicano, lo que está generando un clima de nerviosismo e incertidumbre en el sector empresarial e importador del país. República Dominicana y Puerto Rico firmaron El Caribe Somos Todos, un memorándum de entendimiento sobre cooperación en turismo y acordaron mejorar la conexión aérea entre ambos países caribeños. Hoy damos un paso histórico que refleja nuestra visión compartida de un Caribe unido y competitivo. Este acuerdo reafirma nuestro compromiso con el desarrollo económico sostenible, el fortalecimiento de nuestra industria turística y el bienestar de nuestras comunidades, expresó en un comunicado la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González. Donald Trump desató una nueva ola de tensiones comerciales tras imponer un arancel del 25% a todos los vehículos y autopartes fabricados fuera del país.
La medida, que entrará en vigor el 3 de abril, provocó una fuerte reacción de Alemania, Francia, Canadá y Japón, quienes advirtieron sobre posibles represalias y un impacto negativo en la economía global. En la misma línea, Japón señaló que considerará todas las opciones, mientras que el ministro de Finanzas de Francia, Eric Lombard, condenó la medida como una hostilidad y sugirió aumentar los aranceles a productos estadounidenses en represalia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump, de quien dijo que no es el sheriff del mundo, y amenazó con reciprocidad ante los aranceles aplicados por Estados Unidos sobre las importaciones de acero brasileño. Un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil aceptó unánimemente este miércoles los cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro sobre un presunto intento de mantenerse en el cargo tras su derrota en las elecciones de 2022 y ordenó que sea juzgado. El fiscal general Paulo Gonet ha acusado a Bolsonaro y a otras 33 personas de intentar llevar a cabo un golpe de Estado que incluía un plan para envenenar a su sucesor, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y matar a un magistrado del máximo tribunal brasileño. El gobierno boliviano decretó la emergencia nacional para enfrentar la temporada de lluvias que deja ya 51 muertos desde noviembre, principalmente en inundaciones. Estos desastres naturales nos están exigiendo la declaración de situación de emergencia nacional, señaló el presidente Luis Arce en una declaración a la prensa en la sede de gobierno. Los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde. Plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El tema de la Cámara de Cuentas ya está en manos del Senado. Se hizo la depuración de las ternas, primero de 25, fueron 100 y pico que se presentaron a optar por una posición. Después de eso se escogieron 25, 5 ternas de 5, que fueron reducidas a 5 ternas de 3. Para presentársela al Senado y que el Senado de esas 5 ternas escoja los 5 miembros, incluyendo al presidente y al vicepresidente, que van a dirigir la Cámara de Cuentas durante los próximos 4 años. En este interín, en lo que esto se produce, han vuelto a salir una serie de entuertos, de situaciones enojosas, de crisis internas que ha movido la Cámara de Cuentas en los últimos 4 años, con una serie de situaciones que vuelven a retrotraer lo que hace aproximadamente un año se comenzó en el mismo Congreso cuando fueron interpelados los miembros de la Cámara de Cuentas, luego de informaciones, anuncios, discusiones, dimes y diretes entre los miembros de ese organismo, que se acusaron hasta de violación, intentos de violación, maltratos, de todo allí. Y esto lo único que hace es desprestigiar más ese organismo constitucional, que es un organismo de control del manejo de los fondos del Estado. Una Cámara de Cuentas que viene adoleciendo en los últimos 10, 12 años, viene adoleciendo de los escándalos, de haber caído en el descrédito,
de no hacer su trabajo para el que está diseñado, establecido constitucionalmente, y por el contrario ser centro y pieza de escándalo del país. Algo penoso, o hasta destituciones, juicios políticos. La última terminó bajo un manto de acusaciones directas, hasta de allanamientos y de sometimientos a la justicia, que después de sus miembros, que después se quedó como en nada, y la imagen está deteriorada. Ahora se habla incluso de que ya premeditadamente están escogidos los que van a ser los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, y que lo que se está haciendo es dándole forma de legalidad al procedimiento. Pero que ya el partido de gobierno tiene escogidas a su gente, y se habla incluso de nombres y con ello el cumplimiento de promesas y deudas de carácter político, con organizaciones de la sociedad civil incluso, y con personas directamente afiliadas. Si esto surge así, desgraciadamente, no se limpia lo que se pretende hacer con la elección de una nueva Cámara de Cuentas obligatoria cada 4 años, porque se mantiene el mismo manto de ilegitimidad, de controversia, de escándalo que ha girado en las últimas dirigencias de la Cámara de Cuentas. Esperemos y veamos cuál va a ser el resultado de esta elección de los miembros de la Cámara de Cuentas y ver hacia dónde se encamina este organismo constitucional vital para la institucionalidad democrática de nuestro Estado. Miren, en esta semana yo me referí en mi artículo, que no fue mi columna, sino se hizo un artículo mucho más grande al tema de los papeles desclasificados, los documentos desclasificados del Departamento de Estado, la CIA, el FBI en los Estados Unidos en el entorno del gobierno y del asesinato de John Kennedy en los Estados Unidos hace 65 años. Y me referí porque a la publicación de un documento del Listín Diario, de esos documentos que reposan dentro de esos archivos, se ha querido satanizar el ejercicio de la libertad de prensa, el ejercicio del Listín Diario, en una acción objetiva de publicar lo que es un documento, pero el tema de mencionar el tema de Trujillo en este país es anatema y centro de atención de personas que yo digo que muchos hasta han vivido de esta lucha bien antitrujillista, pero que son unos francotiradores que le endilgan a cualquiera cualquier situación en ese ambiente. Vi que este jueves, el miércoles, se publicó el jueves, los miembros de la Fundación Héroes del 30 de Mayo hicieron lo propicio que debieron haber hecho al principio, ir al Listín Diario y dar las explicaciones sobre el contenido de ese documento, que es un documento real, que si lo que contiene el documento no se ajusta a la verdad, entonces usted tiene que desmitificarlo, porque usted es la parte contraria y que conoce cuál es la verdad que usted entiende que ocurrió. No matar al mensajero. Por eso escribí mi columna de esta semana. Realidades, populismo versus fanatismo. Lo comparto con ustedes a continuación. Al Listín Diario no hay necesidad de salir a defenderlo. Su ejercicio plural, abierto a todas las corrientes del pensamiento, radical en la búsqueda de la verdad y en favor del bien común de la sociedad, hablan por el decano de la prensa dominicana y de la visión y compromiso de sus ejecutivos empresariales y editoriales por el país.
Lo digo directamente para que no haya dudas de a lo que me refiero más adelante. Los documentos de la CIA, del Departamento de Estado y otros organismos de inteligencia y seguridad que han comenzado a ser desclasificados por el gobierno de Estados Unidos de episodios ocurridos entre finales de los 50 y la primera mitad de los 60 del siglo pasado, hace más de 65 años, tienen necesariamente que contener referencias a episodios de la vida dominicana de la época, en especial por ser nuestro país centro de atención por los horrores de la dictadura de Trujillo y su camarilla. Al igual que lo ocurrido con los Wikileaks en 2010 o los Panama Papers en 2016, muchos de los documentos puestos en manos del público adolecen de ser apreciaciones y o repeticiones de publicaciones, informes o confesiones en diferentes escenarios. Documentos cuyo contenido necesariamente no tienen por qué ser rigurosamente ciertos o completamente correctos. Lo que sí son documentos que reposan en un archivo de algunos de esos departamentos de inteligencia y o seguridad. Varios historiadores dominicanos prominentes han publicado libros basados en documentos desclasificados de la CIA, en unos casos para ratificar que la CIA empleó dominicanos para matar a Trujillo. Estos documentos de ahora forman parte de la misma masa de datos que se han ido desclasificando por partes. El deber, la obligación de un medio que se precie de objetivo, responsable, ceñido a la verdad, es publicar, poner en manos de la sociedad dichos documentos abiertos a la gente por sus guardas y o estamentos desde los que se elaboraron en un momento determinado. La gente debe conocer de manera transparente el contenido de informes de esta naturaleza para poder establecer la realidad de los hechos y, en este caso específico, qué visión y o conclusiones pudieron tener los guardas de los mismos, incluso para que la gente pudiera determinar si tal o cual acción resultó provocada por alguno de esos informes o documentos. Decir, por lo tanto, que el Listín Diario es parte de una campaña pro-trujillista porque ha publicado un informe que forma parte de un dossier de los organismos de inteligencia y seguridad de Estados Unidos es pretender indilgar culpas para rehuir las responsabilidades de los que se han atribuido el derecho a juzgar y censurar a los demás. Es pretender matar al mensajero, cuando solo ha cumplido el deber, en este caso, periodísticamente objetivo, ya que la publicación de los documentos de Estados Unidos no son una invención del Listín Diario, ni una ratificación de que su contenido sea cierto. Es la puesta en manos de la gente, la oportunidad de construir la realidad de la historia sobre la base de las verdades y las mentiras que se desarrollan en su entorno. En el país hay grupos, personas que han vivido el proceso democrático desde la caída de la dictadura, con golpe de Estado, revuelta cívico-militar, intervención extranjera, crisis electorales incluidos, a base del chantaje de la acusación de trujillistas, déspotas, ultraderechistas, para pretender juzgar a los demás apoyados en historias que no permiten ser cuestionadas ni contrastadas. Son grupos y o personas que, sustentados en determinados apellidos, que se creen dueños de la verdad y que en ese tenor pretenden trazar pautas al resto de la sociedad, aduciendo razonamientos que son consistentes con su forma de pensar, actuar y procurar ganancia de causa e intereses. Y de ahí que esos personeros y los que se suben al mismo carro por populismo o temor, porque los hay de ambos, andan como francotiradores a la casa de quienes quieren o pretenden endilgar culpas sobre un episodio que gana popularidad o temor, como es el antitrujillismo a ultranza. Recuerdo a finales de los 80 cuando el prestigioso abogado Eduardo Díaz, hijo del héroe nacional Juan Tomás Díaz, uno de los ajusticiadores de Trujillo,
se quejó amargamente ante Moisés Pellerano por una nota que había sido publicada en el diario Última Hora. En ese momento, bajo mi responsabilidad como subdirector, ya que el director Aníbal de Castro estaba fuera del país, en que se reseñaba que un grupo de familiares y amigos de Rafael Trujillo invitaban a una misa en su memoria, con motivo de su fecha de nacimiento, el 24 de octubre. La publicación de la nota fue autorizada por mí y estoy convencido de que si Aníbal de Castro hubiese estado al frente del periódico en ese momento, hubiera hecho lo mismo, dado su sentido periodístico, ya que era una información que la gente debía conocer y que el deber periodístico indicaba su difusión. Pretender ocultarla no significaría que el acto no ocurriría. Eduardo Díaz llegó tan lejos en la ocasión que sugirió a don Moisés, apelando al antitrujillismo de la familia Pellerano, que me despidiera del periódico. Según me comentó él mismo, por trujillista, como forma de enviar un mensaje. Claro, don Moisés no le hizo caso. La Constitución Dominicana resalta el pluralismo ideológico, las libertades de conciencia y de cultos, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Por ello es que no entiendo que aún está vigente una ley que prohíbe el trujillismo. Una aberración de la democracia que no tiene razón de ser hoy, toda vez que Trujillo y el trujillismo, que no era una ideología, sino un desenfreno aberrante de un hombre y su camarilla, que oprimió a la gente de esta nación a sangre y terror durante 30 años. Fue liquidado el 30 de mayo en el malecón de la capital por un grupo de hombres, de héroes, que se jugaron la vida para dar la libertad que hoy disfruta esta nación. Es que la lucha por la democracia y las libertades no se desarrollan con fanatismos ni populismos, sino con transparencia, objetividad y con los hechos que conforman la historia. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Conversamos con Carlos Cuello, analizamos la economía nacional, la economía internacional. La Reserva Federal mantiene las cosas más o menos igual, la República Dominicana mantiene las cosas más o menos igual en torno a lo de la tasa de política monetaria, pero el dólar sigue subiendo en República Dominicana y el presidente no ve que esto sea un gran problema. El Banco Central no ha dicho nada oficialmente así a rajatabla, pero se sabe que está ahí chequeando y que cuando tenga que tomar una medida la tomará, como ha hecho en el pasado inmediato. Pero en los bancos, en los agentes de cambio, sigue la preocupación por las subidas constantes que ha llevado la tasa del dólar en los últimos días, las últimas semanas. Carlos Cuello analiza este tema con la pregunta directa: ¿qué está pasando todavía con la tasa del dólar? ¿Se controlará? ¿Bajará? ¿Continuará? Motivos, si los tiene. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. La realidad es que ahora mismo está subiendo. Sí. Ya rebasó la barrera del 63. Sí, hace rato. Apenas entramos en el 60. O sea que lleva más de un 3% de depreciación, más de un 1% mensual promedio. Sí. Ya está concluyendo el primer trimestre del año.
el 31 de marzo, ¿no? Y lo que se esperaba era que estas alzas fueran coyunturales, Claro. con motivo de la reposición de inventario. Que ocurre en los 3 primeros meses. Exacto, quizá la afluencia no necesariamente cuando más esté en su mejor momento, me refiero a la oferta, ¿no? Correcto. Pero la realidad es que sigue subiendo y lo peor del caso es que las expectativas ahora mismo, claro, cuando hay estos escenarios la gente se hace la idea de que en el futuro seguirá subiendo. Sí. Porque como ya hemos dicho en otras ocasiones, el hecho de que esté inestable hace pensar que la volatilidad puede llevarnos a un escenario no definido. El Banco Central dispone de reservas, ahora mismo no la más alta, hay que destacarlo, porque el Banco Central ha manejado reservas por encima de los 16.000 millones. Y algunos sectores incluso han hecho llamado al Banco Central para que utilice esas reservas para apoyar el tipo de cambio. Ya el año pasado lo hizo, ¿no? Aparentemente el Banco Central está dando tiempo al tiempo, ¿no? Para ver qué sucede ya agotado este primer trimestre, porque no se trata solamente de colocar reservas. De lo que se trata aquí es de que en una política monetaria, digamos que armonizada, ¿no? Lo que tú hagas con el tipo de cambio para apuntalarlo también te puede incidir en lo que es el crecimiento, el dinamismo de la economía. No te distorsiona otras áreas, o sea, claro. es como tapar una brecha y que te explote por otro lado. Es así, porque es vaso comunicante. Sí. Cuando tú inyectas dólares a la economía, estás retirando peso también. Y en la medida en que tú retiras peso, eso tiene un equivalente a una política monetaria restrictiva en cierta medida, ¿no? Y eso no es lo que se quiere, porque ya tuvimos un primer mes con un crecimiento interanual por debajo de un 3, ¿no? Y aspiramos a crecer a un 4.5 este año. Entonces, el Banco Central tampoco quiere inyectar reservas, quitarle dinamismo a la economía, porque ese sería el efecto no deseado. Hay algunos pronósticos en el sentido de que podría cerrar el año incluso con un tipo de cambio hasta del 70-1. Sí. Hay economistas que ya han pronosticado que eso podría ser. ¿Qué podría ocurrir? Podría ocurrir. Pero el Banco Central dispone de mecanismos para poder contrarrestar esos pronósticos. Eso está claro, como ¿no? tú dices, viendo los efectos colaterales que esto podría producir en otros renglones de la economía. Eso es indiscutible. Primero, podría producir una restricción en lo que es el circulante, alzas en los tipos de interés, problemas de inflación, que de hecho como quiera va a rebrotar como consecuencia del tipo de cambio. Claro. O sea, el tipo de cambio, por así decirlo, Carlos, signa toda la economía, por así decirlo. Por eso hay que ser muy cauteloso. Sí. Y es lo que yo creo que el Banco Central está haciendo, tomando su tiempo, ¿no? Porque ya en otras ocasiones hemos tenido en periodos similares, inicio del año, este tipo de comportamiento. Y después incluso se ha logrado reducir. Eso ya lo hemos vivido. Después de la pandemia, tú recuerdas, no solamente se logró estabilizar, sino que se logró una apreciación de más de un 5%. Y se mantuvo por mucho tiempo, que no fue una cosa momentánea. Claro, de todos modos, ahora mismo hay preocupación, hay restricción en la oferta. Se dice que para ciertas cantidades hay que ponerse en turno. Y todo eso manda señales de preocupación y de inestabilidad a lo que es el sistema, el mercado cambiario. Vamos a ver qué pasa ya una vez concluya este trimestre, ¿no? Y la verdad es que yo pienso que sí, que el Banco Central tendrá que actuar a partir del mes que viene, ¿no? Para contrarrestar ese efecto. Quizás no va a inyectar la cantidad necesaria para el déficit que puede haber entre la oferta y la demanda, una demanda que se podría estar incrementando como consecuencia. Por el mismo temor, claro, de que sigan las alzas. Claro.
Pues a lo mejor lo que hace el Banco Central, pienso yo, estamos elucubrando aquí, Claro. tú eres que sabes más de esto, quizás es frenar el alza y entonces comenzar a buscar niveles aceptables en la economía. Es que es lo primero que tú tienes que hacer. Frenar. Estabilizar, Sí. exacto, para entonces ya restablecer la confianza, porque es que la pérdida de confianza en sí va a presionar más a la Sí, demanda. definitivamente, claro. Claro, y mira, las empresas que tienen deuda en dólares, tienes razón para estar preocupado. ¿Tú te imaginas que tú tienes una deuda ahora de 100 millones y que de repente al 60 por 1, ¿no? Y de repente te sube al 70, óyeme, Sí. es una alza. Claro. Estamos hablando de que en vez de ser 60 millones de pesos, si tú tienes 100 millones de dólares, Son 6.000 millones, 70. entonces serían 70. O sea, estamos hablando de sumas considerables. Es cierto Quizás que- para ti, para mí, que vamos a pagar una tarjeta de $500 que se consumió el mes pasado, todo eso signifique 300 pesos, 400 pesos. Pero cuando tú estás hablando de grandes volúmenes, estamos hablando de millones también. Claro, es cierto que las tasas de interés de los préstamos en dólares son más moderadas, Sí, claro. son mucho menores, claro, Claro, está, claro. precisamente por el riesgo cambiario. Tú no tienes riesgo cambiario cuando estás manejando una deuda en dólares, pero de repente la gente evaluará entre endeudarse en dólares o en pesos. Voy a pagar una tasa más alta en pesos, eso es verdad, ¿eh? Pero no voy a tener riesgo cambiario. No, la incertidumbre de saber a cómo va a llegar y a final de cuentas puede resultar más cara la sal que el chivo. Claro, cuando tú tienes estabilidad cambiaria, como hemos tenido nosotros en los últimos tiempos, la gente se endeuda en dólares. Sí. Sí. Pero cuando se presentan coyunturas como esta, entonces el panorama es Diferente. diferente, Es diferente. ¿no? Sí, sí. Muy diferente. O sea, Mira. ahora mismo podría haber gente pensando en cambiar su deuda en dólares por peso. Sí. Mira, el presidente Luis Abinader habló del tema precisamente en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio esta semana y mencionó ese y otras cosas. Sí, él se refirió a ese punto. Fue un discurso muy amplio. Sí. Muy amplio. Económico, porque estaba ante Sí, era un escenario empresarial, sí, el claro. más alto nivel de los sectores empresariales del país, ¿no? Y él ahí hizo algunas precisiones sobre las expectativas de la economía dominicana. El título de la ponencia fue La República Dominicana en el contexto de las nuevas tendencias del comercio mundial. Destacó el crecimiento de la economía, obviamente, para el año pasado, un 5, y la proyección para este proyecciones año. para este año que siguen manteniéndose en torno a 4.5, ¿no? Resaltó que ese crecimiento, el del año pasado duplicó el de la región latinoamericana y caribeña, y el de ahora sería muy superior, casi el doble también, desde la economía latinoamericana y caribeña. Dice que para los próximos 10 años el país podría estar explicando, esas son las proyecciones que se tienen, en términos, digamos, un enfoque estratégico, ¿no? Podría estar duplicando su Producto Interno Bruto, que ahora mismo anda en 325.000 millones de dólares, ¿no? Y que se espera que el PBI per cápita, por persona, promedio, se sitúe en torno a 15.000 dólares. También se refirió a la inversión extranjera directa, que este año fue de 4.512 millones de dólares y que llevamos 3 años creciendo por encima de un 4% en lo que es la recesión de inversión extranjera directa, esperándose para este año unos 4.700 millones de dólares en inversión extranjera directa, que no solamente son cifras en volumen de dólares, sino también confianza, que es lo que busca la inversión. Sí. Y un dato muy importante de la inversión extranjera que él enfatizó también aquí, ya lo hemos comentado también nosotros en otras ocasiones, es que la inversión extranjera directa ahora mismo está cubriendo un déficit alrededor de un 3%. Los déficits son gemelos, el del sector externo y el del presupuesto, ¿no? Interno. Pero que ese déficit del sector externo se está cubriendo con inversión extranjera directa, ¿no? En lo que se refiere a la creación de empleo, sí que se han creado más de 165.000 nuevos empleos formales y que la tasa de desempleo está ahora mismo en un 4.8, el nivel más bajo históricamente, ¿no?
La reducción de la pobreza, que de 23 pasó a 18.98, y los salarios que, según el presidente, se han mejorado del 2018 acá, los salarios reales se han incrementado en un 38.1%. O sea, son datos que resaltan la fortaleza de la economía dominicana, pero sobre todo la confianza, la estabilidad macroeconómica, el clima de estabilidad social, político, todo eso conforman un paquete, ¿no?, que es fundamental para que nosotros podamos mantener ese ritmo de crecimiento que hasta ahora hemos logrado. Qué bueno presentar un paquete completo, porque cuando tú ves sectorizado, por ejemplo, en los temas de la economía, una cosa por aquí, una cosa por allí, te puede dar un panorama irreal de lo que está ocurriendo. Y en este caso, no cabe duda de que el paquete conforma una toma de medidas coherentes hacia un fin determinado. Claro, el hecho de que la pobreza haya bajado de 23 a 18 no significa que no tengamos mucha gente viviendo en condiciones de pobreza, ¿no? Claro. Y obviamente aquí hay un contraste entre lo que es el crecimiento de la economía, la creación de riqueza y la manera de cómo se está redistribuyendo. Porque además de que mantenemos un alto porcentaje de pobreza en la población, ¿no?, también sabemos que en la medida en que la sociedad va desarrollándose, ¿no?, también los requerimientos, las exigencias son cada vez mayores. El presidente habla de que se aspira en el largo plazo, en el mediano plazo, que la clase media, que ahora representa alrededor del 40%, puede estar representando el 50% de la población. Así es. Para eso necesitamos, además de la creación de riqueza, ¿no?, un mejor mecanismo de redistribución del ingreso. Eso es correcto. Mira, el UBS, el Banco Suizo, hace una evaluación sobre la República Dominicana. Sí, se basa en la misma cifra que ya conocemos, cifra que valida el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y destaca el Banco UBS, uno de los grandes bancos de inversión, que la República Dominicana, con su crecimiento de 4.5, destaca, resalta dentro de lo que son las economías emergentes, ¿no?, en América Latina. Por ejemplo, resalta este banco, que es un documento que se llama, se titula República Dominicana, Paz y Tranquilidad invirtiendo en mercado emergente. O sea, fíjate que dentro de lo que son los mercados emergentes, el Banco UBS resalta que los títulos dominicanos son de los pocos que han reflejado un crecimiento positivo comparado con lo que es la tasa libre de riesgo, ¿no?, dentro de lo que son, digamos, los títulos de la región, ¿no? Eso yo creo que es un dato muy importante, pero hace énfasis en la solidez, en la estabilidad de la economía dominicana. Esto tú lo combinas con lo que son los informes de la calificadora de riesgo y obviamente que favorece lo que es la confianza en los mercados internacionales. Cuando la República Dominicana va a colocar su título de deuda, fíjate que encuentra aceptación casi inmediata. Lamentablemente nos hemos ido por ahí, por el lado más fácil para financiar lo que son nuestros déficits, ¿no? Pero ya comentábamos antes, ¿no?, de que no es la vía más sana. Ahora, confianza todavía mantenemos, y eso yo creo que es muy importante. Destaca que el año pasado, por ejemplo, República Dominicana fue de las pocas economías emergentes que tuvo superávit primario. Así es. Eso es antes de pagar los intereses de la deuda. Pero lo tuvo al final, que es lo importante. Exacto. Y también el dato de que la deuda como porcentaje del PBI, que también lo mencionó el presidente en la Cámara Americana, se ha reducido del 60 al 57% ese coeficiente. Repito que no significa que no debemos menos, debemos y tenemos que endeudarnos entre 3.500 y 4.000 millones de dólares todos los años para cubrir el déficit, pero el Producto
está creciendo por encima de lo que es. Y se va equilibrando. Exacto, ese coeficiente baja, pero ojo, debemos más. Eso es así. Y tenemos que pagar más intereses mientras más deuda tengamos. Claro, claro, eso no nos despinta a nadie. Y mientras más riesgosa sea la economía, también mayor será la tasa de interés que vamos a tener que pagar para hacer atractivos los títulos. O si no conseguimos préstamos. Claro. ¿Qué dice la encuesta Endesa de los hogares dominicanos? Mira, esta encuesta es muy importante de Endesa porque en este caso recoge las condiciones, la situación de los hogares dominicanos, la vivienda, ¿no? Más bien, ¿no? Una muestra de 10.000 encuestados, ¿no? Se hizo para el año pasado. Y aquí hay un dato que me llamó mucho la atención, que 48.9% de la familia no tiene casa propia en República Dominicana, o sea, casi la mitad. ¿Cuánto? 48.9% de la familia no tiene casa propia. Hay aquí un 5.6% que depende de algún pariente. Eso aquí a ciertos niveles. El pariente tiene una casa aquí, entonces el otro. Eso te explica el tumulto que se da muchas veces. Pero propia, casa propia, 48.9 no tiene casa propia. Y mira que hay planes de viviendas de todos los años, de todos los tiempos, de todos los gobiernos. Eso no se ha detenido nunca, pero con todo y eso no se ha podido superar ese déficit. El déficit de vivienda es muy alto en nuestro país, ¿no? Y con los problemas de las tasas de interés al alza. Sí, eso lo complica más. Y la alza también de los precios. Sí, claro. Es obvio que en la zona urbana el número de personas que vive alquilado es mucho mayor que en la zona rural, porque en la zona rural son soluciones habitacionales, más que vivienda con los requisitos que debe llenarse. Por ejemplo, en la zona urbana todavía, en la zona rural todavía, alrededor del 20% no tiene instalaciones sanitarias. No, y tienen piso de tierra. Sí. La energía dice que entre 20 y 24 horas recibe energía, el 80% de la población. Yo creo que eso es un buen dato, ¿no? Pero hay mucho todavía, hay un camino largo todavía por recorrer en materia de lo que es la vivienda, soluciones habitacionales. Los servicios. ¿No? Y como te decía, se logró mucho avance en materia de adquisición de vivienda propia con el sistema de ahorro y préstamo. Sí. Y la inyección de dinero del Banco Central para la construcción específicamente de viviendas, para la principalmente de bajo vivienda, costo. Sí. Pero aquí yo creo que lo que está haciendo más daño a esto es la tasa de interés y por supuesto los salarios, porque cuando tú tomas nota del promedio de los salarios de una familia, el margen que tiene disponible para la vivienda es muy limitado. Muy limitado, eso es así. Bueno, don Carlos, gracias por sus comentarios sobre la situación de la economía. Nos vemos el mes que viene. Si Dios así nos lo permite. El mes que viene nos veremos. Vamos a ver qué de nuevo podemos ver. Ya habrá terminado el primer trimestre del año y ya tendremos quizás algunas informaciones preliminares de cómo concluyó esta primera etapa. Así es. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Carlos Cuello. Hemos analizado la situación de la economía en República Dominicana, como cada semana aquí en Color Visión. Esto es Oye País, yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.